Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a nuestro curso especializado, Motivación 10, analista contable tributario, paquete SUNAT, paquete tributario también. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Por favor, me confirman si el audio es bueno y también si se está filtrando algún sonido eh, externo aquí a la oficina, por favor, porque yo sí lo tengo aquí, estoy escuchando un ruido, pero a veces yo lo escucho y los participantes no lo escuchan, así que por favor, confírmeme esa información. Eh, el día de hoy vamos a iniciar con la declaración jurada, con la declaración jurada anual, con la declaración jurada anual, que es la última parte, ¿no? Nuestro último tramo en este curso extenso, ha tomado su tiempo, porque estamos recalibrando las sesiones a 2 horas o 2 horas y media, estamos viendo la forma de que sea mucho más conveniente. Voy a bajarle el sonido. Bien, muy bien. ¿Cuál es más conveniente para el participante, ¿no? Para el alumno, porque la idea, la motivación 10 de Business and More es la excelencia profesional al alcance de todos, pero no solo al alcance de todos, sino que también tengan el tiempo para poder entender, ¿no? Quizás en una clase de 3 horas absorbes menos que en una clase de 2 horas, que puedes absorber más porque la concentración es menor. En menor cantidad de tiempo puedo absorber una mejor calidad de información, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Bien, ¿dónde nace la necesidad de realizar una declaración jurada anual del impuesto a la renta, ¿no? Primero, es un nacimiento de obligación tributaria, ¿no? No tiene nada que ver con la contabilidad, es netamente tributario, pero hay que conocer ciertos aspectos contables. No podemos realizar una DJ anual definitivamente sin conocer los aspectos contables, ¿no? Desde un registro de compras, un registro de ventas, libro diario mayor, caja bancos, todos estos libros son necesarios saberlos, por lo menos a nivel de registro, para poder analizar o interpretar un estado financiero y poder declararlo al fisco. Eh, por ello, nosotros, eh, después de haber registrado todas las operaciones del ejercicio gravable, en este caso hablemos pues del ejercicio gravable 2021, tenemos un resultado, ¿no? Hay un resultadito que aparece ahí en nuestro balance de comprobación, ¿no? En nuestro balance de comprobación, que ya lo hemos visto. No, no lo hemos visto, ¿no? No lo hemos visto, pero hay un resultado allí, hay un resultado en el balance de comprobación que aparece allí. Este resultado, lo ideal, lo ideal sería que este resultado, a ese resultado le apliques directamente la tasa de participaciones e impuesto a la renta, ¿no? Primero las participaciones y a la diferencia del impuesto a la renta. A ver, para ser un poco más claro, obviemos las participaciones. Se entiende que a ese importe se le va a aplicar directamente el impuesto a la renta. Tú le aplicas la tasa del impuesto a la renta, cualesquiera que sea, 10%, 29,50%, de acuerdo al régimen en donde estés, y ese es el impuesto a la renta que le tienes que pagar a la SUNAT. Y le restas ese impuesto a la renta y luego te queda el resultado del ejercicio, ya sea positivo o negativo. Normalmente es positivo si es que pagas un impuesto a la renta, ¿no? Recordando que el impuesto a la renta es un impuesto directo que grava las ganancias. No hay que olvidar eso, ¿no? Que grava las ganancias. Oye, pero yo pago 12 meses, pago esa cuenta del impuesto a la renta. Claro, claro, nosotros pagamos el pago a cuenta del impuesto a la renta, pero eso es un sistema administrativo de recaudación. El impuesto a la renta como tal se realiza o se determina en el ejercicio gravable. ¿Y qué grava? Grava las ganancias. Grava las ganancias. Si tú no has tenido ganancias en el ejercicio gravable, tu impuesto a la renta resultante será cero. No tienes nada que pagarle a la SUNAT. Oye, y le pagué 1.000 soles en todo el año. Ah, bueno, puedes compensarlo contra futuros pagos a cuenta o puedes solicitar la devolución, ¿no? Después de la DJ anual. Eh,
lo ideal sería eso, ¿no? Que al resultado le apliques la tasa, algunos le dicen alícuota, es una forma de decirlo, alícuota es el porcentaje, eh, aplicas la tasa del impuesto a la renta y directo el resultado del ejercicio y se acabó mi trabajo. Se acabó mi trabajo. Pero sucede que existen muchos gastos que tienen ciertos límites, sucede que existen muchos gastos que la SUNAT no acepta, incluso existen algunos ingresos que no deben ser reconocidos en un ejercicio fiscal y que pueden ser reconocidos en otro o simplemente no ser reconocidos, ¿correcto? O simplemente no ser reconocidos. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, el subsidio que el Estado otorgó a las empresas que tenían personal eh, que ganaban un sueldo bruto de 1.500 a menos, de 1.500 a menos, ¿no? Este, a ver, este subsidio no cumple con la premisa de que la renta, la ganancia, la actividad, la renta, debe ser relacionada a nuestra actividad productiva, es decir, a lo que tú te estás dedicando. Si el Estado te subsidia cierta cantidad de dinero y tú lo reconoces como un ingreso extraordinario, porque es un subsidio, ¿no? El subsidio es un gasto que el Estado asume. Al tú reconocerlo como un ingreso, como se debe reconocer un ingreso, este ingreso no cumple con la característica de ser un ingreso por la actividad principal de la empresa. Entonces, se considera una deducción, ¿no? Una deducción. Ya vamos a ver el tema de las adiciones y las deducciones. Entonces, eh, aquí hay una diferencia, ¿no? Aquí hay una diferencia. Vamos a verificar esta pequeña gran diferencia, ¿no? Esta pequeña gran diferencia que nos motiva. No, no nos motiva. Simplemente esta gran diferencia que nos empuja a realizar una hoja de trabajo aparte. Una hoja de trabajo aparte. A ver, un segundito, por favor. Una hoja de trabajo aparte. Una hoja de trabajo aparte, ¿no? Este es el estado de resultados al cual yo me refiero, ¿no? Este es el estado de resultados al cual yo me refiero. Eh, miren el estado de resultados, miren el estado de resultados, tiene que ser a este nivel de detalle. Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Cuando tú presentes un estado de resultados en una hoja de trabajo, ojo, en una hoja de trabajo, porque eh, los estados financieros que se presentan a la SMB no cumple este parámetro, no cumple este parámetro. No, no dice del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Simplemente dice estado de resultados del ejercicio 2021, ¿no? O al 31 de diciembre del 2021. La palabra al 31 de diciembre significa arrastrable, arrastrable. Por eso un estado de resultados siempre tiene que decir el periodo de ese estado de resultados. Si yo pongo estado de resultados, mira, así dice en la SMB, estado de resultados al 31 de diciembre del 2021. ¿Qué implica ello? Que yo puedo entender que este es un estado de resultados del cual no conozco el inicio. No sé cuándo iniciado. Pero como está en la SMB, se entiende que es del ejercicio gravable, pues, ¿no? Pero cuando tú presentes estados financieros, eh, en un estado de situación financiera, sí puedes decir estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2021. En el caso del estado de resultados, como es las ganancias y las pérdidas o el costo y los gastos del ejercicio gravable, tienes que poner del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, 2022, 2023, según sea el año, ¿no? Porque también cabe la posibilidad que tú hagas un estado de resultados, por ejemplo, para suspender o para disminuir los pagos a cuenta del impuesto a la renta al 31 de julio, ¿no? Del 1 de enero al 31 de julio del 2021, 22 o 23. Entonces es importante poner el espacio del tiempo en el cual se está trabajando este estado de resultados. Este es un estado de resultados de lo más básico, entre comillas, porque es un buen estado de resultados.
tiene las partidas que la mayoría de empresas tienen. No solo que tú acá ya lo ves consolidado, ves un estado de resultados consolidado. No estás viendo, pues, el detalle del gasto administrativo, por ejemplo. No lo ves, no lo ves. Simplemente estás viendo la estructura de un estado de resultados. Parece sencillo, pero no lo es tanto, no lo es tanto. Aquí están mis ventas netas. Aquí yo puedo tener, no sé, pues, 10.000 comprobantes, 30.000 comprobantes, 50.000 comprobantes. Ahí recién ves el volumen, ¿no? Tengo el costo de ventas, tengo el costo de ventas. El audio está, eh, el sonido que yo escucho está más fuerte cada vez. Me confirman, por favor, si ustedes lo escuchan o si es que solamente yo lo escucho. Si es que solamente yo lo escucho, está bien, no hay problema. Si ustedes lo escuchan, eh, sí hay un problema y tendría que solucionarlo, por favor. El costo de ventas, ¿no? Acá no me dice si es una empresa de servicios o lo que fuera. No me dice nada. Utilidad bruta, 5 millones. Gastos operativos, utilidad operativa, 2.800.000, ¿no? Gastos financieros, 600.000. Resultado antes de participaciones e impuestos, 2.200.000. 2.200.000. Correcto. Entonces, esto es lo que aparece en tu balance de comprobación después de haber realizado todos tus registros. Esto es lo que aparece. Ya terminé de realizar todos mis registros de egresos, ingresos. A ver, denme un segundo, por favor. Creo que sí tengo que solucionar un tema de audio aquí. Un segundo. Ok, continuemos. Bien, este es el resultado que tú obtienes después de haber registrado todo. Depreciaciones, intereses, seguros, planillas, servicios de terceros, el costo de venta, las compras, ventas, lo que fuera. Después de todo, de haber registrado todo, absolutamente todo, en tu balance de comprobación aparece un resultado. Este es el resultado, 2.200.000, ¿correcto? Ese es el resultado, 2.200.000. Lo ideal, ¿qué sería? Aplicarle la participación de los trabajadores. Bueno, digamos que es una empresa de comercio que compra para vender 8%, 176.000. Mi impuesto a la renta, sería el porcentaje, digamos el 29.50% de la diferencia, ¿no? La diferencia por 29.50%. Listo. Y mi resultado del ejercicio será el resultado antes de participaciones e impuesto menos las participaciones menos el impuesto a la renta. Ahí está mi resultado del ejercicio. Eso sería lo ideal. Pero ¿qué pasa cuando la SUNAT no te acepta algún gasto administrativo, algún gasto de venta o algún gasto financiero? Recordemos que en el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta menciona que la renta bruta es esta, renta bruta, la ganancia bruta. Y todo lo demás que nosotros consideramos gastos o costos, para la SUNAT es deducción. Para la SUNAT es deducción, ¿correcto? Nosotros debemos elaborar este estado de resultados en función a las NIF, en función a los principios contables generalmente aceptados. No debemos guiarnos de lo tributario. Entonces, cuando aquí consideramos algún gasto o costo que no esté aceptado por la SUNAT, entonces genera una diferencia. ¿Una diferencia de qué? Una diferencia de renta neta imponible, ¿no? Quizás, mira cómo cambia. Mira, yo tengo acá 176.000.
Acá tengo 597.080. Quizás la SUNAT no me acepta estos 600.000 soles. ¿Por qué? No sé por qué. No sé, simplemente no me lo acepta. Entonces, para la SUNAT, tú no debes utilizar esto como deducción. ¿Por qué considera la SUNAT que es una deducción? Porque ellos ven la renta como una base imponible para aplicar el impuesto a la renta. Entonces, todo gasto que tú incluyas en el estado de resultados, para ellos es una deducción. Bien, y si tú utilizas para determinar el impuesto a la renta, algo que aumente la renta imponible, la renta neta imponible, para la SUNAT eso es adición. ¿De acuerdo? Entonces, imaginemos que no nos acepta este gasto. Lo borramos. Mira cómo varía este importe. Aquí voy a ponerlo. 2.200.000. Y aquí el resultado del ejercicio, que es menos importante para lo tributario, 920. Yo le quito estos 600.000 y voy a pagar más impuesto a la renta. Mira, ¿cuánto más? 162.000 más. Voy a pagar más participaciones. Porque mi renta neta, a esto se le llama tributariamente renta neta imponible, es mayor. ¿En cuánto? En 600.000 soles que no me han aceptado de los gastos financieros. Y el resultado del ejercicio es mucho mayor. Entonces, esto puede ser engañoso. Esto puede ser engañoso. ¿Por qué puede ser engañoso? Porque esos 600.000 soles que la SUNAT no me acepta, en realidad la SUNAT no lo va a aceptar jamás. Pero sí ha sido necesario para mantener la renta de la fuente generadora de renta de tercera categoría y o para producir la misma. La misma me refiero a la renta de tercera categoría, a la ganancia. Quizás esos 600.000 pues me financiaron de manera personal a mí, y yo soy el accionista, ¿no? Y he pasado todos los intereses por lo bajo, ¿no? Digamos que la empresa pague mi financiamiento. ¿Eso es posible? No, el financiamiento tiene que ser directamente. Entonces, por eso le afecta al fisco. Oye, yo no te acepto estos gastos financieros. Pero las NIF establecen que tú debes contabilizar todo lo que sea necesario para mantener y o generar renta, mantener la fuente generadora de renta de tercera categoría y o producir la misma. Entonces tú no puedes hacerle caso a la SUNAT, tienes que considerarlo. Oye, ¿qué? Entonces pago menos impuesto a la renta. No, no vas a pagar menos impuesto a la renta. Lo que vas a hacer es desarrollar una hoja de trabajo. Desarrollar una hoja de trabajo que llamaremos ahora impuesto a la renta anual. Determinación del impuesto a la renta anual 2021. Bien, 2021. Algunos lo toman como base contable, base tributaria. eh, puede ser, no, no desconozco esa forma de explicación, no, no tengo nada en contra de ella, pero vamos a hablar de conceptos que son reales y objetivos ahora. Para eso voy a abrir esta renta anual. Voy a poner el RUC de un contribuyente X. Este es un contribuyente X, no tan X porque están viendo sus datos, pero nos va a servir para una pequeña ilustración. Voy a maximizarlo. Tengo aquí el formulario virtual 710. Bien. Procesando, espere un momento. Esto ya está listo desde hace más de 15 días ya, ¿no? El 2021, el ejercicio 2021. Le voy a poner 2021. Este contribuyente todavía no declara, fíjate.
porque aparece por defecto original, porque esta versión, perdón, este formulario está online. Yo cambio algo y después cuando vuelva a entrar, yo voy a encontrar ese algo modificado, ¿correcto? Eh, Esto lo vamos a ver con más detalle al final. Quiero ir a la parte determinativa. ¿Dónde quiero ir? Aquí, estado de resultados. Aquí en el estado de resultados aparece todo lo que ya hemos visto en nuestro estado de resultados. Y aquí en este celestito, aparece tu resultado antes de participaciones. Y después tienes un resultado antes de impuestos. Bien, aquí hay dos resultados antes de. Yo los junto, ¿correcto? Yo los junto porque el trabajo es junto. El trabajo es junto porque eh, hay jurisprudencia que exige el cálculo de las participaciones tal cual como se calcula el impuesto a la renta. Así que no son dos cálculos diferentes, es el mismo cálculo, es la misma hoja de trabajo, solo que tienes que entenderlo bien, nada más, ¿correcto? Así que les pido mucha atención. Listo. Este resultado antes de lo jalan acá. Este resultado, este, antes de impuestos, lo jalan aquí. Pero tú tienes que calcular la participación también como el impuesto a la renta, pero este resultado lo jalan acá a impuesto a la renta. Utilidad o pérdida antes de adiciones y deducciones. ¿Qué son adiciones y deducciones? ¿Qué son adiciones y deducciones? Vamos ahí, vamos ahí. Bien, ¿qué iría acá para nosotros? Para nosotros, ¿qué iría acá? Bueno, 2.200.000, pues, ¿no? No exactamente ese importe, no exactamente ese importe, sería 2 millones menos las participaciones, pero tendría que calcular primero las participaciones y luego eh, decirte qué importe va a ir, ¿no? Pero entendamos primero que va 2.200.000 es el lugar que ocupa aquí. Te lo pongo sin participaciones. Si te lo pongo sin participaciones, sí, calza caché, calza bien. ¿Correcto? 2.200.000, en el caso de que no haya participaciones, iría aquí. Y aquí en el verdecito, siempre en lo verdecito, tanto en de cara fácil, PDT Plame, no, PDT Plame, no, de cara fácil y formulario virtual 710, cuando está verdecito, lo puedes modificar, lo puedes modificar. Tú ingresas a adiciones y ves los conceptos que tú puedes adicionar. ¿Por qué se llama adición y por qué se llama deducción? Es muy sencillo, porque como este es un formulario virtual tributario, cuando tú ingresas un concepto que no es aceptado por la SUNAT, pero que está dentro de tus gastos, va a adicionar, va a sumar para que mi renta neta imponible sea mayor y por ende mi impuesto a la renta resultante también sea mayor. Por eso se llama adición. Y si es deducción, será porque la renta neta será menor de la utilidad o pérdida antes de adiciones y deducciones, será menor y por ende pagarás menos impuesto a la renta. Por eso se llaman adiciones y deducciones. Pero yo tengo aquí, uy, yo tengo aquí unos conceptos sencillos de entender que te van a ayudar, que te van a ayudar a procesar mejor esta información. ¿Correcto? Te van a ayudar a procesar mejor la información. No te voy a explicar directamente la NIC 12, la NIC 12 la voy a explicar después, pero estos conceptos te van a ayudar a entender la dinámica, ¿no? Entenderte una NIC, una NIF, eh, es complicado que lo logres entender al 100% en una primera explicación, pero lo que no es complicado es entender la dinámica para un cálculo correcto de la determinación del impuesto a la renta. Porque ustedes pueden ver en cualquier curso o taller o lo que fuera, que si te enfocas en la NIC 12,
pues solamente aprenderás sobre el activo y el pasivo diferido, pero no exactamente cómo determinar el impuesto a la renta, porque mi enfoque sería la NIC, ¿no? En cambio, nuestro enfoque es la determinación del impuesto a la renta. Donde tiene que ver la NIC 12, por supuesto que tiene que ver la NIC 12, pero no al 100%, ¿no? No es que lo vas a ver, pues lo vas a ver todo, sino que nosotros hemos hecho un extracto eh, que te va a permitir aprender lo justo, lo justo para poder determinar el impuesto a la renta anual. Bien, pero primero con unos aspectos generales que ya es de mi cosecha, esta sí es de mi cosecha, para explicarte qué es una adición y una deducción. Y necesito la participación de ustedes, algunos que me puedan dar algunos conceptos. Bien, eh, aspectos generales de la declaración jurada anual. ¿Qué quiere decir aspectos generales? Términos generales. ¿No? ¿Qué es lo que yo tengo que saber en general para entender el tema? De la declaración jurada anual 2020-2021 es igual, vamos a ponerle 2021, ¿ok? Bien, guardar, ya por ahí después lo modifico para poder entregárselos a todos ustedes. Otra vez, ahí está, aspectos generales, declaración jurada anual 2021. Definición de términos y por qué se llaman así. Adiciones. Mira, las adiciones son gastos contabilizados que la SUNAT no acepta en el ejercicio. Esta es su definición de adición. Son gastos contabilizados, es decir, que tiene que estar en mi estado de resultados que la SUNAT no acepta en el ejercicio. Profesor, el accionista gastó 50.000 soles, pero no lo pasamos por la contabilidad. ¿Eso puede ser una adición? No, no puede ser una adición porque no cumple el principio de que sea contabilizado en la empresa. Bien. Profesor, el accionista realizó un gasto de 50.000. No nos dio ningún sustento, nada, pero sacó dinero del banco, de la empresa. Eso lo hemos puesto en el gasto y está en el estado de resultado. ¿Eso es una adición? Esa es una adición, porque es un gasto contabilizado que la SUNAT no acepta en el ejercicio. ¿Me pueden dar eh, algunos ejemplos? Dame dos nada más. Dame dos ejemplos de gastos contabilizados que la SUNAT no acepta en el ejercicio. Bien, perfecto, perfecto. Pueden ser las multas, pueden ser también los gastos ajenos al giro del negocio, como es el gasto de accionista, gastos de gerentes, terceros, que no tengan nada que ver con el gasto necesario para generar renta de tercera categoría, ¿no? Si es una reunión con el cliente, es un gasto necesario. Si es una reunión con alguien que no esté involucrado con la empresa, ni como cliente, ni como proveedor, ese gasto no va, pero muchas veces lo incluyen, ¿no? Muchas veces lo incluyen. A ver, un segundito. Bien, bien, vamos a desarrollar. Primero las adiciones permanentes, ¿correcto? Porque las adiciones permanentes son un poquito más sencillas de entender. Adiciones permanentes son gastos, pero nunca te olvides, son gastos contabilizados que la SUNAT no aceptará jamás, no te va a aceptar jamás. ¿Qué gastos contabilizados la SUNAT no te va a aceptar jamás? ¿Qué gastos contabilizados la SUNAT no te va a aceptar jamás?
Por ejemplo, las multas e intereses, ¿no? En el artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que las multas e intereses de entidades públicas como la SUNAT no son aceptados, no son aceptados para efectos de la determinación del impuesto a la renta. Solamente son aceptados los intereses que están dentro del fraccionamiento aprobado por la SUNAT. Porque la SUNAT entiende que cuando hay una intención de pago y existe un fraccionamiento, a eso se le llama apalancamiento, ¿no? No se le podría llamar apalancamiento financiero u operativo, sería difícil conceptualizarlo así, pero sí es un apalancamiento, ¿no? Porque existe una voluntad de pago y me apalanco porque lo que te debo no te voy a pagar al cash, sino que te lo voy a pagar en partes. Entonces, financieramente eso se ve como que yo voy a utilizar ese dinero que te debo para otras cosas, mientras que tú me das un plazo, un tiempo para que yo te pague. Esa intención de pago, esa voluntad de pago, la SUNAT lo toma a bien porque es un apalancamiento y ese interés sí es válido para efectos de la determinación del impuesto a la renta. ¿Lo digo yo? No, no lo digo yo, ¿no? ¿Quién lo dice? Lo dice la ley, ¿no? Artículo 37 voy a poner, ¿ya? SUNAT siempre la base tributaria, siempre la base legal, la SUNAT, ¿no? Vamos a ver, empieza por la 37 y por abajo está el artículo 44. Básicamente son los artículos mucho más utilizados o donde están la mayor cantidad de conceptos aceptados y no aceptados. En el artículo 37 están los conceptos aceptados, ¿correcto? Aceptados, pero con ciertos límites, ¿no? Por ejemplo, en el gasto de boletas de venta. Boletas de venta, te aceptan los gastos de boletas de venta siempre y cuando sean gastos, sean de proveedores sujetos al nuevo RUS. Bien, sujetos al nuevo RUS y con un límite máximo de 200 unidades impositivas tributarias. Es el 6% del registro de compras, sin contar los documentos que no llevan crédito fiscal, que no contienen crédito fiscal. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en el artículo 37 está. En el artículo 44 que estamos viendo ahora, están los gastos que no son aceptados tributariamente. ¿Qué te dice el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta? No son deducibles. Ajá. No es deducible de renta neta imponible. No es deducible de renta neta imponible. ¿Correcto? No es aceptado. Esas son las interpretaciones, lo que te está diciendo. No es deducible. No te acepta la SUNAT. No disminuyas renta neta imponible con los siguientes conceptos. No son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría. Cuando tú veas imponible, es porque le vas a aplicar a ese importe la tasa del impuesto a la renta. Así como cuando vimos Declara Fácil, el PLE, base imponible es porque le vas a aplicar una tasa del impuesto, ¿no? En el caso del Declara Fácil era del IGB y ahora es de la renta, del impuesto a la renta, la tasa del impuesto a la renta. Bien, muy bien. Ah, no es deducible los gastos personales. ¿Quién? ¿De quién? ¿Del accionista? Eh, sí, pues no, porque nosotros como trabajadores, asistentes, auxiliares, no vamos a llevar una factura para que nos den el dinero, ¿no? Normalmente eso lo hacen los accionistas. ¿Qué te dice? Los gastos personales, una aclaración, ¿no? Eh, la ley tiene que ser explícita, expresa, no puede ser tácita. No puede ser tácita, no puede estar implícito, nada. Tiene que ser explícito. Recordemos que el principio civil nos determina que nosotros podemos realizar todo aquello que la ley no nos prohíba. Recordemos que hace 15 años nosotros no podíamos patear a un perro, patear a un gato,
Ojo que para mí eso es desdeñable, es aborrecible, aberrante, lastimar a un animal, pero tengo que ser así de crudo al decir, al tratar de explicar lo que quiero transmitir. Hace 15 años tú podías hacerlo y no pasaba nada, ¿no? Incluso vi hace mucho tiempo, no recuerdo cuánto tiempo, que ahí por ahí un tocadito eh, le dio vueltas a un gato y lo botó por su techo y luego lo reprodujo con la canción del gato volador, ¿no? No sé a quién le puede dar risa eso, pero bueno, hay, dicen que para gustos y colores no han escrito los autores. Tú podías lastimar a un animal y no pasaba nada. Hoy en día tú lastimas a un animal, te puedes ir preso, ¿no? Antes, manejar sin brevete, no pasaba nada. Hoy, manejas sin brevete, te puedes ir preso. ¿Qué más? Antes, los aportes políticos eran aceptados. Hoy los aportes políticos no son aceptados, ¿no? Entonces, todo lo que jurídicamente está establecido, nosotros lo podemos o no hacer según lo que está establecido, pero si hay algún vacío, si hay algún vacío, nos da el pie para poder hacerlo, nos da el pie para poder hacerlo, sea bueno o sea malo. Por eso las leyes van progresando de acuerdo al desarrollo de la sociedad, de acuerdo al desarrollo de la sociedad, ¿no? Por eso es que en países mucho más liberales está aceptado el matrimonio gay, por ejemplo, el matrimonio gay. Eh, ahora, ¿tú te puedes casar entre hombre, hombre y o mujer, mujer aquí en el país? No, no. ¿Por qué no? Porque no está aceptado. Oye, pero no está explícitamente, eh, eh, no está explícitamente descartado. O sea, no dice que no te puedes casar, efectivamente, pero sí dice que el matrimonio se tiene que basar entre varón y mujer. Lo dice la ley, lo dice la ley. Entonces, esas cositas, cuando cambien, ya recién se van a poder casar, ¿no? El aborto también es un tema que es discutible, ¿no? Cada quien tiene su punto de vista, pero el principio legal es que tú puedes realizar todo aquello que la ley no te prohíba, no te prohíba. Bien, entonces, la ley del impuesto a la renta tiene que ser clara y explícita, por eso te dice, no son deducibles los gastos personales y de sustento del contribuyente. Del contribuyente se refiere al representante legal y accionistas y sus familiares. Bueno, yo he pasado por varias empresas, como dependiente y como independiente. Y en todas, sin excepción, he visto, por ejemplo, que la accionista mayoritaria se ha ido de viaje, viaje de placer, de vacaciones, se fue a Miami y todos los gastos los pasó por la empresa, todos los gastos los pasó por la empresa. ¿Eso está bien? No, porque la ley te lo está prohibiendo. Ese es un gasto personal. Ese es tu gasto, ese es tus vacaciones. Tú no te estás yendo a representar a la empresa, no te estás yendo a una reunión del CADE, no te estás yendo a una reunión con clientes, proveedores o para revisar una mercadería que vas a importar. No, te estás yendo de placer, es tu gasto. No puede ser deducible porque la ley así lo señala. B, el impuesto a la renta. C, aquí está la C, lo que estábamos hablando, ¿no? Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y en general sanciones aplicadas por el sector público nacional. ¿Quién es el sector público nacional? Nacional, perdón, un ministerio, la SUNAT, la SUNAFIL, la municipalidad tanto provincial como distrital como regional, todas, sector público en general. Pero por allí, por allí, eh, nos dice que los intereses del fraccionamiento
sí están aceptados. Aquí está, ¿no? También serán deducibles los intereses de fraccionamientos otorgados conforme al Código Tributario. Estos no forman parte del cálculo del límite señalado en el numeral. Bien, nos interesa hasta aquí nada más. Son aceptados, ¿de acuerdo? Entonces, una multa, una multa, una multa de una entidad pública o de la SUNAT es tú lo vas a pagar, ¿no? ¿Sabes qué? Yo tuve, no sé, 5 omisiones a la declaración en todo el ejercicio, ¿no? No pude declararlo en su tiempo. La multa es una UIT con una rebaja del 95%. Imagínate que yo no me acogía a ninguna rebaja, pagué 20.000 soles de multa. Esos 20.000 soles de multa están en el estado de resultados. Entonces es un gasto contabilizado. Y que la SUNAT, como aquí bien dice, son gastos que la SUNAT no aceptará jamás. No te lo va a aceptar ni hoy, ni mañana, ni nunca, porque está establecido en el artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta que ese gasto no lo va a aceptar la SUNAT. ¿Cómo te lo dice el artículo 44? No son deducibles para la determinación de la renta neta o de la renta de tercera categoría. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos las adiciones temporales. Son gastos que la SUNAT, son gastos contabilizados, no te olvides, que la SUNAT puede aceptar en ejercicios posteriores. Puede aceptar en ejercicios posteriores. Entonces yo me voy aquí. Si lo puede aceptar en ejercicios posteriores, me voy aquí, al artículo 37. A fin de establecer la renta neta de tercera categoría, la renta neta de tercera categoría, el último importe para aplicarle el impuesto a la renta, la tasa del impuesto a la renta, se deducirá de la renta bruta, se deducirá todos los gastos, todo, de la renta bruta, de todas tus ventas, los gastos necesarios para producirla. ¿Para producir qué? La renta bruta y mantener su fuente. ¿La fuente de qué? Generadora de la renta bruta. Así como los vinculados con la generación de ganancias de capital. Por ahí, si realizas un préstamo, ganancia de capital, tengo 100.000 soles, lo presto y gano 20.000 soles de intereses. También. En tanto, la deducción, algo muy importante que ya hablamos, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, tiene que estar de manera expresa prohibida. En consecuencia, son deducibles y te empieza a dar una lista de lo que son deducibles, pero no te dice este gasto es deducible, no, te dice cuáles son los parámetros de los gastos deducibles. Yo me voy a ir al inciso B. Aquí está el inciso B. Vamos a ver si lo ponemos un poquito más grande, ya ahí está perfecto, ¿no? El inciso B, ¿qué nos dice el inciso B? A ver, vamos a sombrearlo allí. Ahí está. Los gastos o costos que constituyan para su perceptor, para el que recibe, para su perceptor, para su recibidor. Rentas de segunda categoría, ¿no? Cabe recalcar renta de primera categoría, renta de arrendamiento. No únicamente, ojo, renta de segunda categoría, renta de capital. Pero acá no te habla de renta de primera, te habla de segunda, cuarta y quinta. Renta de tercera categoría, renta empresarial. Renta de cuarta categoría, renta de trabajo. Renta de quinta categoría, renta de trabajo. Muy bien. Entonces, el inciso B te dice, los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable, si puedes deducirlo en el ejercicio gravable, a que correspondan, a cualquiera que corresponda, cuando hayan sido
pagados. Cuando hayan sido pagados. Cuando hayan sido pagados. Dentro del plazo establecido por el reglamento para la presentación de declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, en este ejercicio 2021, vamos a poner un ejemplo diferente, ¿no? El ejemplo clásico es las vacaciones. Pero imaginemos que tengo un recibo por honorario de 50.000 soles. Lo tengo registrado porque el servicio que me ha prestado, me lo ha prestado en diciembre. Está registrado en diciembre, declarado en diciembre. Por X razones no le he pagado. Entonces, acá te dice, serán deducibles en el ejercicio cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido por el reglamento para la presentación de la DJ anual. Yo tengo un plazo de presentación de mi DJ anual. Digamos que vence el 25 de marzo. Si yo hasta el 25 de marzo no lo he pagado, no he pagado ese recibo por honorario, ese recibo por honorario no es deducible para el ejercicio 2021. Oye, pero lo pagué el 30 de marzo del 2022. Ah, entonces lo podrás hacer deducible recién en el ejercicio 2022. Por eso te dice en el ejercicio gravable, a qué correspondan. ¿Correcto? Oye, pero entonces la SUNAT sí me va a aceptar ese gasto, por supuesto. ¿Me lo va a aceptar en el 2021? No. En el 2021 no, porque tú lo has pagado el 30 de marzo y ya pasó la fecha de tu presentación. Por lo tanto, en el 2021 lo vas a reconocer como una adición temporal, porque es un gasto que la SUNAT no acepta en el ejercicio, pero que probablemente lo va a aceptar en un siguiente ejercicio. De repente no le pagas el 30 de marzo del 2022, le pagas en junio del 2023. Entonces, en el junio de 2023 se convertirá lo que hoy es una adición temporal, se va a convertir en una deducción permanente, en una deducción permanente, ¿correcto? Bien, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ¿no? Bien, ¿por qué el honorario? ¿Por qué es renta de cuarta categoría? Perfecto. Muy bien. ¿Qué te dicen las adiciones temporales? Son gastos que la SUNAT puede aceptar en ejercicios posteriores. Son gastos contabilizados que la SUNAT no acepta en el ejercicio, pero puede aceptar en ejercicios posteriores. ¿Qué quiere decir? Que te falta alguna formalidad, te falta alguito para que el gasto sea totalmente aceptado por la SUNAT. Bien, podría poner algunos ejemplos, pero me voy a adelantar de repente un poquito al desarrollo del enunciado, del caso práctico. ¿Por qué se llaman adiciones? Porque aumenta mi renta neta imponible. ¿Y qué es renta neta imponible? La renta neta imponible es el importe al cual yo le voy a aplicar la tasa del impuesto a la renta. Eso hay que tenerlo clarísimo. Clarísimo, la diferencia entre estado de resultados y determinación del impuesto a la renta tienes que tenerlo clarísimo. El estado de resultados, para empezar, es un estado financiero. La determinación del impuesto a la renta es una hoja de trabajo de determinación del impuesto a la renta. Es netamente tributario. No es presentable como un libro contable, pero sí lo tienes que tener guardado por si es que te fiscalizan. Te van a preguntar ¿por qué has adicionado tal importe? Y tú no vas a poner allí 50.000 por recibo por honorario, ¿no? Vas a poner 50.000 por recibo por honorario de un servicio prestado tal y el anexo tal y la foto, todo lo que se necesita para una perfecta presentación de estados financieros con su determinación del impuesto a la renta. Muy bien. Aumenta mi renta neta imponible y por lo tanto, por consecuencia lógica, ergo, se me olvidaba la palabrita, ergo, aumenta mi impuesto a la renta resultante. ¿De acuerdo? Aumenta el impuesto a la renta resultante.
¿Necesariamente aumenta el impuesto a la renta corriente neto? No, no necesariamente. Hay una gran diferencia entre lo que es un impuesto a la renta resultante y un impuesto a la renta corriente neta. Bien, hay que tener muy en cuenta todo ello. Hay que tener muy en cuenta todo ello. Bien, ¿qué sigue? Las deducciones. ¿Qué son las deducciones? Es un beneficio fiscal que la administración tributaria otorga al contribuyente. Para complementar, esta adición temporal, cuando sea aceptada en un ejercicio posterior, se convierte en una deducción permanente. Se va a convertir en una deducción permanente, ¿correcto? Esta adición permanente no se convierte en nada, es una adición permanente que termina en el ejercicio, porque son gastos que la SUNAT no va a aceptar jamás. Las deducciones es un beneficio fiscal que la administración tributaria otorga al contribuyente. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es un beneficio fiscal? ¿No? ¿Cuál es un beneficio fiscal? A ver, ¿qué recuerdo yo? ¿Qué recuerdo? ¿Qué sabemos? Nada. ¿Qué recuerdo? Nada. ¿Ustedes recuerdan algún beneficio fiscal? Algo que ustedes recuerden, por favor, que me ayuden. Yo recuerdo, a grosso modo, una vez, hace mucho tiempo ya, creo, el tiempo pasa volando, la verdad, así que para mí parece que fue ayer, pero repasando bien en mi mente, parece que fue hace mucho tiempo. Que lanzaron una ley Pulpín que eh, en la cual incentivaban la contratación de jóvenes de cierta edad, ¿no? Digamos de 18 a 22, pero sin beneficios laborales. Y si tú contratabas a ese personal, tenías un beneficio fiscal a efectos de la determinación del impuesto a la renta. Eso es un beneficio fiscal, ¿no? Yo contrato a cierta cantidad de personas, pero tú me ayudas en el impuesto a la renta, ¿no? Me ayudas con una deducción, con una deducción. Bien. Otro beneficio fiscal. eh, existe a lo que se llama un escudo tributario, que es la adquisición de bienes muebles o inmuebles mediante arrendamiento financiero o leasing. La ley establece que si es que tú adquieres un activo, un bien mueble o inmueble, a través del arrendamiento financiero o leasing, eres beneficiario de, de una deducción por concepto de depreciación acelerada. Por concepto de depreciación acelerada. ¿Correcto? También, uno más que me acuerdo, el subsidio. El subsidio de alguna cantidad de soles, no sé si era 15.000 soles, tengo ese número aquí en la mente, no sé por qué, pero no eran 15.000 soles, creo que era en función a la cantidad de personas que tenías en planilla con un sueldo igual o menor a 1.500 soles. Este subsidio es un beneficio fiscal. Y otro beneficio fiscal que se me viene a la mente es la contratación de personal con discapacidad, que es un beneficio en el cual por contratar más personas más personal con discapacidad, la SUNAT te otorga una deducción adicional por contratar personal con discapacidad. Es por eso que de un tiempo acá, yo creo que unos 10 años atrás, no se veía en los malls, por ejemplo, en los malls, en los centros comerciales grandes, que un supervisor, que un vendedor de caja de los centros comerciales, supervisor de centros comerciales, mall,
estén en silla de ruedas, estén pues tuertos o estén sin un brazo, ¿no? Porque su trabajo solo es informar, ¿no? ¿Sabes qué? Sospechoso, sospechoso, un sospechoso en el área 5, en el área 5, al este, informa que lo contratan porque son solidarios, porque son buenos, no, sino porque el Estado, desde su idiosincrasia, o permítanme decirlo, y no me refiero al gobierno de turno, me refiero al Estado como la entidad pública que nos representa a nivel internacional, nuestra mediocre, nuestra mediocre institución pública, dentro de sus limitaciones, crea, fomenta leyes que ayuden a la contratación de personal con menos eh, oportunidad, con menos oportunidad, ¿no? Porque, oye, que eso es discriminación, no es discriminación, simplemente es sentido común, ¿no? Yo voy con todas mis cualidades, yo voy con todas mis cualidades y características frente a una persona que está en silla de ruedas, al mismo precio, el empleador me va a escoger a mí, porque tengo más movilidad, porque le puedo ayudar yendo a comprar, corriendo a algo. Entonces, la otra persona se queda con menos oportunidades. Entonces, para esas personas que son más vulnerables, el Estado intenta fomentar que se contraten a estas personas, ¿no? Incluso ahí también están incluidos los que son síndrome de Down, aunque no es una discapacidad como tal, pero se considera discapacidad laboral porque tienen un entendimiento social diferente a lo común, ¿no? Yo no considero que sean unas personas especiales. De repente nosotros somos los especiales y ellos son los normales. Nadie sabe la normalidad, ¿no? De hecho, lo sabemos porque eh, entendemos de que como hay más gente que está en las fiestas, que conversa normal, entonces los otros que son introvertidos, que son de repente diferentes, no son normales. No es tanto así, sino que cada persona tiene ciertas características diferentes. Entonces, el síndrome de Down sí es algo especial porque tienen ciertas características genéticas o particulares todas las personas que tienen ese síndrome. ¿Ah? Entonces sí hay una peculiaridad en esas personas. Y esas personas, por tener un nivel diferente de relación social, tienen menos oportunidades que las personas que no tienen ese síndrome. Entonces, para ayudar también a que esas personas sobresalgan, intenten salir adelante por sí solas y no que sean pues ayudadas por el Estado, no, sino darles la oportunidad. Para eso se fomentan este tipo de beneficios fiscales. Existe la ley que por contratar personal con discapacidad te van a dar una deducción adicional. ¿Y por qué dicen deducción adicional? Porque contratarlo ya es un gasto para ti. Y recuerda, el gasto para la SUNAT es una deducción. Si tú, aparte de que contratas personal con discapacidad, realizas estructuras para que el discapacitado pueda desenvolverse en toda tu infraestructura, en todo tu edificio, oficina, lo que fuera, ese gasto en el que has incurrido también tiene un beneficio adicional. También lo dice la ley del impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Así que eso es una deducción. Una deducción permanente, ¿no? Una deducción permanente. ¿Qué es una deducción permanente? Son beneficios tributarios, te dice, son beneficios tributarios, excelente, o lo que en ejercicios anteriores fueron una adición temporal, ¿no? El honorario que no le hemos pagado, ¿no? Que tenemos de diciembre, que no le hemos pagado hasta el 25 de marzo del 2022, le hemos pagado el 30 de marzo del 2022, entonces es una adición temporal para el ejercicio 2021 y para el ejercicio 2022 es una deducción permanente, es una deducción permanente, ¿de acuerdo? Un beneficio tributario de deducción permanente es lo que estábamos hablando de contratar personal con discapacidad. Lo digo yo,
No, no lo digo yo. Lo dice las estadísticas, ¿no? Aquí está la ley, aquí está la ley. Cuando se emplean personas con discapacidad, tendrán derecho a una deducción adicional, ¿no? Porque ya consideran el gasto de pagarle a ese personal una deducción. Por eso que acá se establece el concepto de deducción adicional. ¿Adicional al qué? Al gasto que empleas por contratar a ese personal, sobre las remuneraciones que se paguen a estas personas. Cumplen dos características, sobre la remuneración y sobre el tiempo de permanencia en la empresa, en un porcentaje que será fijado por decreto supremo refrendado por el MEF. Esto está ya en el reglamento. Ya luego les enseño el reglamento. Bien, esos son los ejemplos de deducción permanente. Ahora, deducciones temporales, conocidos como escudos fiscales, porque serán adiciones permanentes en futuros ejercicios. También tenemos eso en el caso práctico. Lo que anteriormente fue una adición temporal, hoy en día es una deducción permanente, como el recibo por honorarios, ¿no? Y también lo que ahora es una deducción temporal, mañana será una adición permanente. Es una ley, es una ley. Bueno, no es una ley como tal, ¿no? Pero es una ley de la dinámica. Si hoy es temporal, mañana será permanente. Si es deducción, mañana será adición. Si hoy es deducción temporal, mañana será adición permanente. Cuando digo mañana me refiero al siguiente ejercicio gravable, siempre y cuando se cumplan los criterios y requisitos. Si hoy existe una adición temporal, mañana será una deducción permanente. Por ejemplo, ¿cuál? La depreciación acelerada. La depreciación acelerada. No hay más que hacer. La depreciación acelerada es un ejemplo de deducción temporal. El decreto legislativo 299 establece los criterios para esta deducción temporal. Bien, eso lo vamos a ver en el desarrollo del caso práctico. ¿Por qué se llaman deducciones? Porque deduce. Esta palabra debería ser más utilizada. Deduce, resta, disminuye, quita. Mi renta neta imponible. Disminuye, deduce. Mi renta neta imponible. Por defecto, ipso facto, perdón, por defecto, por consecuencia lógica, ergo, deduce o disminuye mi impuesto a la renta resultante. Resultante. ¿Correcto? Muy bien. Renta neta imponible. Es el importe al cual se le va a aplicar la tasa del impuesto a la renta. ¿Correcto? Impuesto a la renta resultante. Es el impuesto a la renta que resulta, valga la redundancia, a pagar a la administración tributaria. Resulta a pagar a la administración tributaria. Impuesto a la renta corriente neto es el impuesto que afecta el resultado del ejercicio, ¿no? Te darás cuenta tú aquí que en el estado de resultado dice impuesto a la renta corriente neto. ¿Por qué? Porque afecta el estado de resultado. Y aquí en la determinación del impuesto a la renta anual está total impuesto a la renta resultante, que es solamente para la determinación del impuesto a la renta. No va esto al estado de resultados. Puede ser que vaya, pues, el importe, que el importe sea el mismo. Puede ser, sí, en algunas circunstancias. Es muy difícil que sea el mismo. Ojo, es muy difícil, porque todos tienen diferencias temporarias o temporales, como se quiera llamar. Pero el impuesto a la renta corriente neto afecta el resultado y el impuesto a la renta resultante simplemente afecta la determinación del impuesto a la renta. La determinación del impuesto a la renta, ¿de acuerdo? Esos son los aspectos generales que tenemos que conocer, por lo menos, por lo menos. Bien, cerramos por aquí y empezamos con el desarrollo de nuestro caso práctico.
Caso práctico, aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás. Otra vez. A ver, otra vez. Aparecieron los dos. Ya, bien, listo. Vamos a cambiar algunas cositas de aquí, ¿no? Vamos a cambiar algunas cositas. Pero lo vamos a hacer a nivel de solamente para efectos prácticos nada más. La empresa Capra Perú SAC, cualquier empresa X, inicia operaciones o inició operaciones el 2 de enero del 2020, ¿correcto? Para nosotros va a ser del 2020. Se dedica a la compra y venta de artículos de construcción. ¿Para qué me sirve el giro del negocio? Para saber por cuánto se aplican las participaciones. Compra y venta de artículos de construcción aplica dentro del comercio, ¿no? Del comercio, de retail, y eso es el 8%. Para efectos de la declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría del ejercicio gravable 2021, presenta la siguiente información. La empresa pertenece al régimen general. Por el giro de su negocio y por la cantidad de trabajadores, la empresa está obligada a repartir participaciones de las utilidades a los trabajadores por un total del 8%. Actividades de comercio y restaurantes. Perfecto. Datos adicionales. Obtuvo pérdidas en el ejercicio 2020 por el importe de 300.000 soles. Sistema de arrastre de pérdidas B. Esto me va a servir, mira. Aquí, verdecito, para agregar información. ¿Qué dice? Pérdidas netas compensables y o aplicación de ejercicios anteriores. ¿Correcto? Yo necesito esa información para realizar cualquier declaración jurada anual. Pagó el 50% de las participaciones correspondientes. ¿Para qué me sirve ello? Porque las participaciones son parte eh, perceptoras de renta de quinta categoría. El que recibe mis participaciones es perceptor de renta de quinta categoría. Por lo tanto, está dentro del inciso B del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, que señala que solamente puedes deducir estos conceptos de renta de segunda, cuarta y quinta categoría siempre y cuando hayan sido pagados. Siempre y cuando hayan sido pagados. Entonces, aquí me da una información interesantísima. He pagado solamente el 50%, el otro 50% tendrá que ser una adición temporal, porque no lo puedo deducir. No lo puedo deducir porque está expresamente prohibido por la ley. Su fecha de vencimiento fue el 1 de abril del 2022, ¿correcto? Se declaró y se pagó. El coeficiente se aplica siempre en marzo, el coeficiente, ¿no? El coeficiente ya vamos a ver más adelante cómo se genera el coeficiente. Y el saldo a favor se aplica en el periodo que se ha declarado el anual. El saldo a favor, si yo lo declaro en enero, lo aplico desde el periodo de enero. Si yo lo declaro en febrero, el saldo a favor, me refiero al saldo a favor del impuesto a la renta, se aplica en el periodo en el que se ha declarado el anual. Si lo declaro en febrero, el saldo a favor lo voy a utilizar en febrero. ¿Correcto? Todo esto debemos tenerlo en cuenta en el desarrollo de nuestro caso práctico. De nuestro caso práctico. Bien. Iniciamos con el enunciado número 1. Iniciamos con el enunciado número 1. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Vamos a
descargar el reglamento. Bien, ahí está el reglamento. Vamos a ver. Enunciado número 1. Necesito su apoyo, por favor, necesito su apoyo. La empresa ha estimado como provisión de cuentas de cobranza dudosa el importe de 30.000 por ventas realizadas en el mes de marzo del 2021, ¿correcto? Marzo 2021. ¿Qué quiere decir? Analicemos primero. La empresa ha estimado como qué? Como provisión de cuentas de cobranza dudosa. Eso quiere decir que ha hecho su asiento de provisión, ¿no? Su 68 contra su 19, estimando que un cliente no le va a pagar cierta cantidad de dinero. ¿El importe de qué? De 30.000 soles por 3 ventas realizadas en el mes de marzo del 2021. Quiere decir que en el mes de marzo ha realizado 3 ventas de 10.000 soles, o no necesariamente de 10.000 soles, de repente una de 5.000, la otra de 5.000 y la otra de 20.000. Cualesquiera sea la distribución, el prorrateo, ha realizado las ventas por 30.000 soles. Esta empresa ha llegado a la conclusión de que este cliente es muy complicado que le pague, ¿no? Es muy complicado que este cliente me pague. Por lo tanto, voy a provisionar como cobranza dudosa, como cuentas de cobranza dudosa, los 30.000 soles. ¿Correcto? Bien, contablemente tú lo puedes hacer. Contablemente yo pongo mi 68 contra mi 19, normal, ¿no? ¿Sabemos de qué estamos hablando? Sí, ¿no? Voy a ponerlo aquí y lo borro rapidito. O aquí está bien, ¿no? Aquí está, pues, ¿no? Yo vendí 30.000, no sé, en 3 facturas y luego lo provisiono. Esta es la provisión. Esta es mi provisión. Este es mi gasto. Esta es mi provisión. ¿Correcto? Muy bien. Esa es mi provisión. Pero este gasto será aceptado por la SUNAT. ¿Será aceptado por la SUNAT? Yo tengo que verificar si este gasto es aceptado o no por la SUNAT. Para ello tengo que ir a mi base legal. No me da ningún detalle, solo este enunciado. La base legal es el artículo 37, inciso I de la ley. Voy a ver, artículo 37, inciso I. H, me hace recordar a un amigo. I, ahí está. No, muy grande. Ahí está. Los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, la provisión es este asiento, ¿no? ¿Qué hice? ¿Qué hice? La provisión es este asiento. Esto es provisión y esto es castigo.
¿correcto? Eh, bien, cualesquiera de los dos, pero aquí hay gasto, pues, ¿no? Aquí hay gasto. Entonces, para que sea aceptado, te dice, siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden, este es mi primer requisito. Los castigos por deudas incobrables y las provisiones por el mismo concepto, siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden. Quiere decir que si yo tengo una cuenta por cobrar de 30.000 al cliente X por las facturas 1, 2 y 3, la provisión tiene que ser también relacionada al cliente X por las facturas 1, 2 y 3. Pero ¿eso qué importa? Si yo ya sé que es para ese cliente. No, no es que no importa. Sí importa porque la ley lo está señalando así. La ley lo señala así. Entonces sí importa. Bien, importa que sea específico. Que la 19 tenga el nivel de detalle para que la SUNAT sepa que estás realizando ese asiento por ese cliente, por esa venta. ¿Correcto? ¿Para qué? Para que también revise a ese cliente y pueda determinar si existe relación o no entre ustedes dos. Todo eso la SUNAT hace. ¿Ustedes creen que la SUNAT no trabaja? Sí trabaja. Por eso envía cartas inductivas, fiscalizaciones, requerimientos, fiscalizaciones parciales, totales, etc. Mi primer requisito es que menciones a qué factura y a qué cliente se está refiriendo esta provisión de cuentas incobrables. Luego dice, no se reconoce el carácter de deuda incobrable, es decir, no te va a reconocer, no te va a aceptar el gasto. Uno, las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas. Yo tengo el 60% de esta empresa A y tengo el 60% de la empresa B, soy parte vinculada, le vendo a la empresa B 100.000 soles más IGB y luego de un año, luego de 2 años, provisiono por cobranza dudosa esos 100.000, porque esa relacionada no me ha pagado a mí, pero si yo soy dueño de aquí y soy dueño de allá, no tiene sentido, entonces la SUNAT no lo va a aceptar como gasto jamás. Dos, las deudas afianzadas por empresas del sistema financiero o aseguradas, ¿no? Si yo tengo a alguien que me debe y que no me ha pagado, yo tengo el seguro, el cual me va a responder por esa deuda que no me están pagando, entonces esa deuda no te va a ser aceptado como gasto por la SUNAT, porque hay alguien que va a responder, está el seguro que va a responder, ¿correcto? Bien. Tres, las deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa. ¿Qué quiere decir? Prórroga expresa, ¿no? Que de repente haya un documento donde se diga de que tienes un plazo de 1 año, 2 años o 3 años para cancelar esa deuda. Y renovación, esta renovación puede ser de carácter implícito, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un cliente el cual me debe 100.000 soles y de pronto este cliente se acerca y me dice, oye, mira, quisiera retomar mis relaciones comerciales contigo, pero no tengo para pagarte esos 100.000 soles. Tú puedes trabajar conmigo de foja cero en adelante y olvidarnos de esos 100.000 soles. Y tú le dices, sí, vamos a trabajar. Y empiezan una nueva relación comercial y le facturas y te paga, le facturas y te paga. Y esos 100.000 soles, tú en algún momento los quieres reconocer o quieres provisionar como cuenta incobrable, esos 100.000 soles no los va a aceptar la SUNAT porque existe una renovación de, de relaciones comerciales, el cual implícitamente dice que te tiene que pagar lo otro. La SUNAT no acepta que eso se pase por alto. Oye, pero no me va a pagar. Claro, pero ¿para qué renuevas relaciones comerciales? En esa renovación de relaciones comerciales hay una prórroga implícita para la SUNAT, ¿correcto? Esa depreciación, perdón, esa provisión de cuentas incobrables no te la va a aceptar. Bien, ¿qué más no te va a aceptar? Tengo que verificar el inciso F del artículo 21 del reglamento. Ya tienes una condición. Acá te dice lo que no te acepta, pero acá tienes una condición, que la deuda incobrable y la provisión determinen las cuentas a las cuales corresponden. Esa es una primera condición. La otra condición la vas a encontrar en el inciso F del artículo 21 del reglamento. Hoy lo borré.
Ah, ya está acá aparte, ¿no? Listo, inciso F. Aquí está. Para efectuar la provisión de deudas incobrables a que se refiere el inciso I del artículo 37 de la ley, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas. Cuando te dicen reglas, es que tienen que cumplirse sí o sí. Uno, el carácter de deuda incobrable o no. El carácter de deuda incobrable o no. Es decir, el momento en que yo determine si es incobrable o no, deberá verificarse en el momento en que se efectúa la provisión contable. O te está diciendo algo parecido a esto. Si yo hoy, 5 de febrero, me verifico que este cliente no me va a pagar estos 100.000 soles, o en este caso práctico estos 30.000 soles, en ese momento debo realizar la provisión contable. En ese momento debo realizar la provisión contable, el 5 de febrero. Oye, pero yo lo verifiqué el 5 de febrero y lo provisioné el 28 de febrero o el 5 de marzo. ¿Ya no cumplí? No, sí, también es válido. También es válido porque recordemos que la ley del impuesto a la renta tiene una connotación anual de ejercicio gravable. ¿No? Lo que te está diciendo es básicamente que lo hagas en el ejercicio gravable. Pero contablemente deberías hacerlo en el mes en el que verificas que efectivamente es una cuenta incobrable, ¿correcto? Esta es tu segunda condición. Tienes dos condiciones ya. Dos, para efectuar la provisión por deudas incobrables se requiere, se necesita, también es una regla. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se requiere? A y B. Ya tienes 2, 3 y 4. Bien, A, que la deuda se encuentre vencida y se demuestre la existencia de dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad mediante análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros medios. Punto. O. ¿Qué significa O? O es una vocal, ¿no? O. O significa que es excluyente. Recuerda, O es disyunción y es conjunción. O es excluyente y es incluyente. O es excluyente. Te dice que la deuda esté vencida o se demuestre la morosidad del deudor. O que la deuda esté vencida y demuestre la existencia de dificultades financieras o se demuestre la morosidad. Cualquiera de los dos es válido, o uno o el otro. No los dos juntos, no los tres juntos, no los cuatro juntos, sino o uno o el otro. No necesariamente los dos juntos. Si tú cumples con dos, bien por ti, pero la ley establece una por lo menos. Por eso te da la oportunidad, perdón, del o. Entonces, la primera, la primera opción dentro del tercer requerimiento, esto es el tercer requerimiento, la primera, la primera opción dentro del tercer requerimiento para que esta deuda incobrable sea aceptada tributariamente es que la deuda se encuentre vencida. Y a este I si es junto. Este I si es junto, se demuestre la existencia de dificultades financieras.
yo tengo que cumplir con que la deuda esté vencida y demostrar la existencia de dificultades financieras. Que la deuda esté vencida es simplemente que la fecha de vencimiento ya haya pasado, pues, ¿no? Fecha de vencimiento, 5 de febrero. A partir del 6 de febrero ya cumplí con ese requisito. ¿Y cómo demuestro la existencia de dificultades financieras? Del deudor que hagan previsible, bueno, ¿mediante qué? Mediante análisis periódicos de los créditos concedidos, de los créditos que has realizado tú mismo o de repente algunas otras empresas que conozcas, reportes financieros, Equifax, Infocor, o por otros medios, ¿no? Cualquier medio, SBS de repente, debo demostrar, ¿qué cosa? La dificultad financiera, demostrar la existencia de dificultades financieras, ¿correcto? Es el primer requerimiento de tu tercer requisito, o es la primera opción de tu tercer requisito. O se demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación que evidencie las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda. Se demuestre que la morosidad del deudor, ¿mediante qué? Mediante documentación que evidencie las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda. Es decir, yo a partir del 6 de febrero empiezo a enviarle mensajes, correos, cartas, WhatsApp, Messenger, todo es válido. Ojo, es válido. Alguno me dijo por allí, profesor, pero yo solamente le he cobrado por WhatsApp. Es válido, es válido. Hoy en día, un pantallazo, un screenshot de una conversación de WhatsApp y tú se lo envías por correo al de la SUNAT, es totalmente válido, es tecnología pura, no hay forma de que eso no sea válido. Bien. Yo tengo que demostrar la morosidad de este deudor con la documentación que evidencie las gestiones de cobro, las respuestas que tiene este cliente por el WhatsApp, por el correo, por mensajes, por llamadas, grabar las llamadas. Todas estas evidencias me sirven a mí ¿para qué? Para demostrar la morosidad del deudor. Morosidad es de morón, ¿no? La primera opción es la existencia de dificultades financieras, es decir, que no solo no me paga a mí, no le paga al banco, no le paga a otro cliente, perdón, a otro proveedor, no le paga a la SUNAT, no le paga a sus trabajadores. Está en crisis financiera. Lo otro es demostrar la morosidad del deudor. ¿Cómo demuestro la morosidad? Porque le estoy cobrando y no me paga. No se manifiesta, no me dice nada. ¿Sabes qué? El cliente tal, proveedor tal, dame un mes, por favor, porque tengo dificultades para pagar. No hay respuesta que me dé una garantía de que sí me va a pagar. ¿Bien? Y te señala luego del vencimiento de la deuda, ¿no? Luego del vencimiento de la deuda. Sí. Profesor, buenas noches. Una consultita. Buenas noches. Profesor, tengo una duda. Lo que pasa es que tengo un conocido, ¿ya? Que tiene un cliente a la cual le han hecho un servicio, ¿ya? Y el cliente le abonó lo que es el 50% de adelanto. Ya, ellos han realizado el trabajo, todo, han terminado el trabajo y ahora ese cliente se ha cerrado en cancelarle el otro 50%. La pregunta es, le ha preguntado a un abogado cómo puede ser el tema, pero el abogado le está pidiendo la orden de compra. Pero ellos no tienen la orden de compra, solo tienen correos, ¿no? Que han enviado y todo ese tema. ¿Se puede hacer algo ahí, profesor, o no? A ver, cuando tú me mencionas el tema del abogado, entiendo que la pregunta va orientada no a un tema contable tributario, sino a un tema de cobranza, ¿no? La cobranza judicial que puede iniciarse, porque recordemos que no hay cárcel por deuda, pero en una relación comercial no se demanda exactamente por la deuda, sino por la defraudación del cliente, ¿no?
es otra tipología o denominación de la demanda. Depende mucho, pues, del importe, ¿no? Si es significativo o no, eh, yo lo veo complicadísimo que logre pagarte, ¿no? Porque incluso puede cerrar la empresa y volver a aperturar otra empresa con otra razón social, porque la voluntad de pago no existe, ¿no? El abogado está pidiendo los documentos legales que garantice el servicio que tú has prestado, pues, ¿no? Que la empresa ha prestado. Para eso existe una orden, tiene que existir una orden de servicio y todo documentado, ¿no? Todo documentado. Como les explicaba hace un momento, si tú tienes una conversación de WhatsApp, no es que tú le vas a decir al de la demanda judicial o al de la SUNAT que tú has conversado por WhatsApp, sino tienes que imprimirlo y enseñarle el pantallazo, el screenshot o lo que tú tengas de sustento. Para poder sustentar una cobranza tiene que haber un contrato, tiene que haber una orden de servicio, un contrato, una factura, fotos que sustenten que le has prestado efectivamente el servicio. Porque lo primero que van a, en la demanda, te pueden aceptar la demanda te pueden aceptar incluso hasta sin documentos, solo con la factura, pero el abogado no es que solamente va a demandar, sino procura ganar esa demanda, procura ganar esa demanda. Y para ganar esa demanda, yo tengo que evidenciar mi realidad. ¿Cuál es mi realidad? Que quiero demostrar que yo le he prestado un servicio y el cliente no me quiere pagar el 50% de ese servicio. Y para ello necesito, por ejemplo, la conversación donde el señor, el cliente, se haya cerrado. No, ¿sabes qué? No te voy a pagar por tal o tal motivo. Si es que tiene una grabación, sería excelente. Si tiene mensajes, WhatsApp, correo, sería excelente. Si no existe una orden de servicio, pues no existe, se tiene que avanzar así nomás. No puedes crear documentos porque sería, no sería conveniente, perderías la demanda, porque así el otro lado también se va a defender con pruebas, ¿no? Tomará la foto a la parte del servicio que no está conforme. Si es un servicio virtual, de repente le tomará screenshot, si está en la nube, de repente lo grabará, tendrá algún video. Eh, lo veo yo bastante complicado que te pague, ¿no? Yo veo bastante complicado que te pague o que le pague a la empresa porque una demanda de esa naturaleza tarda muchísimo tiempo. En este país tarda muchísimo tiempo, ¿no? Y no tienen un buen resultado. ¿Por qué? Porque si es que por A o B ganas, eh, el sentenciado es la empresa con responsabilidad solidaria del representante legal y gerente general, eh, y le van a obligar a pagar el 50% que les debe y una indemnización por los gastos incurridos en la demanda. Pero como tú sabes, hay mucha gente que no paga estas sanciones, aún así hayan perdido y no pasa nada. Y eso lo saben todas las personas. Por eso es que yo veo complicado que te paguen. Si es que ahí iba tu pregunta. Ah, ya, profesor, si hubiese existido una orden de compra, sí hubiese sido factible de repente eso. No, no, no. No, incluso con la orden de compra, con la orden de servicio en este caso, Ajá. incluso con eso es complicado que te paguen, porque aún así el juez resuelva, imagínate después que pasen 3 4 años y el juez resuelva a tu favor con una sentencia, igual no te pagan, porque no hay nadie que fuerce a ejecutar esta sentencia, ¿no? Como ejemplo te puedo poner, pues, hay cuantas denuncias, que es mucho más grave que una demanda. La demanda es competencia de algo civil, no hay un delito como tal, sino alguna infracción o defraudación. El delito es una denuncia, tiene que ver con un delito tipificado dentro del Código Penal. ¿Cuántas personas tienen órdenes de alejamiento, que son sentencias de juez, y están conversando con la persona con la cual tienen la orden de alejamiento, y cuando rompen esa orden de alejamiento y el policía lo ve o se ven expuestos por alguna cámara, simplemente se van? No es que la policía los encierra 3 meses y luego los suelta, ¿no? O sea,
la ley es muy laxa para este tipo de situaciones. Entonces yo considero que por más que el juez sentencie, la empresa no te va a pagar porque en realidad no quiere pagarte, ¿no? Y nadie va a realizar una acción de fuerza mayor, una coacción, me refiero al sector público, para que ese cliente le pague a la empresa. Pues no, nadie la va a realizar. Ah, ya, profesor, gracias. Tenía esa duda. Bien, excelente, excelente, muy bien. Muchísimas gracias por el comentario, enriquece de todas maneras nuestra... y aquí vamos a ver un poquito de eso, vamos a ver un poquitito de eso. Enriquece mucho la clase ese tipo de comentarios, de consultas. Aquí, una característica entre las dos primeras opciones que nos da nuestro tercer requisito es que la deuda se encuentre vencida, ¿no? En los dos conceptos, en las dos opciones, nos dicen que la deuda se encuentre vencida. Y acá hay otro o, ¿no? Te da una tercera opción, el protesto de documentos. El protesto de documentos, ¿no? Enviarlo al banco, las letras enviarlo al banco, protestar los documentos, es decir, eh, llevarlos al banco. En sí es llevarlos al banco a que ellos hagan la ejecución de la cobranza, ¿no? Lo llevas al banco, el banco cobra, lo intenta 12, un mes, 2 meses, no puede cobrarle, no le paga el banco, te lo regresa y te cobra las comisiones nada más. O otra opción, o aquí está lo que decía su compañera, ¿no? El inicio de procedimientos judiciales de cobranza. El inicio de procedimientos judiciales de cobranza. El abogado que menciona a su compañera es para iniciar este procedimiento judicial de cobranza. Si bien es cierto, no hay cárcel por deuda, el concepto judicial que va a interponer el abogado no es un concepto de deuda, es un concepto de defraudación a un contrato, de penalidad por incumplimiento de un contrato. Recordemos que un contrato puede ser oral, un contrato oral, ¿no? Yo pacto contigo, nos damos la mano y eso ya se reconoce como un contrato. Recordemos que cuando te llaman a testificar con un jurado, no es igual que estar hablando aquí, ¿no? Por más que sea que tú sabes que eres inocente o que estás diciendo la verdad, tú te pones nervioso. En realidad, yo nunca lo he pasado, pero yo imagino que si es que yo estuviera en una posición donde me acusen de algo fuerte, difícil, ¿no? Imaginemos que me acusan de tocamientos indebidos, ¿no? A una niña de 17 años. Eh, y, y ¡fum! El cargamontón y me llaman a testificar. Me pondría nervioso, por más que yo tenga la verdad por mi lado, el tan solo hecho de pensar que puedo pasar tiempo en la cárcel para una persona de mis principios, de mis valores, en las cuales no estoy acostumbrado pues a ningún tipo de roce con la policía, eh, me pondría nervioso. Y de repente alguno de los jurados o de los que me están escuchando, jueces, lo que fuera, tomaría ese nerviosismo como acto de culpa. Los psicólogos que evalúan la conducta corporal, ¿no? Que si te sientas así, estás ocultando algo, que si te sientas así, estás pensando una mentira, que si te sientas así o asá, lo que fuera, eh, pensarían que ese nerviosismo es parte de una culpa que yo tengo y por eso estoy nervioso. Entonces, yo sí pienso que cuando estás inmerso en estos procedimientos judiciales, eh, hay un principio el cual no te permite mentir. Si tú mientes, es un delito contra el Estado, ¿no? Entonces, el procedimiento judicial de cobranza es más que todo por incumplimiento de contrato. El contrato puede ser oral, puede ser verbal, puede ser oral y verbal es lo mismo, o puede ser físico también, ¿no? Sería mucho mejor si existe un contrato físico. Te dan otra opción más, o que hayan transcurrido más de 12 meses desde la fecha de vencimiento de la obligación sin que éste haya sido satisfecho.
¿no? El más sencillo es que haya transcurrido más de 12 meses, pues, ¿no? La mayoría de empresas no ejecuta cobranzas porque sabe que de repente no le van a pagar y espera, por ejemplo, ha vencido el 5 de febrero. El 6 de febrero empieza el inicio del conteo de estos 12 meses. El 5 de febrero del 2023 ya habría pasado estos 12 meses y ahí recién será aceptado tributariamente, ¿no? Pero yo puedo elegir de este tercer requerimiento cualquiera de estos cinco opciones. Ahorita lo vamos a ver ya a nivel de detalle. Y B, que sería nuestro cuarto requerimiento. Cuarto requerimiento, que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el libro de inventarios y balances en forma discriminada. ¿Qué quiere decir en forma discriminada? Quiere decir en forma detallada, que aparezca ahí tu 12 de cuentas por cobrar comerciales por 100.000 y que aparezca ahí tu 19 de provisión de cobranza dudosa por 100.000 también, y que figure esos dos importes de manera detallada en tu libro de inventarios y balances que se presenta solamente una vez al año al final del ejercicio, ¿correcto? Y solamente están obligados a los que llevan contabilidad completa, que son aquellas empresas que sus ingresos son superiores a 1.700 UIT. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Nada más, nada más. Entonces concluimos, aquí está, vamos a concluir. Son 4 requisitos, ¿no? Terminamos con 4. El primer requisito para que tu provisión por cuentas incobrables sea aceptada es que lo registres en el momento que lo has identificado y, no, perdón, primero que sea a nivel de detalle, ¿no? Si tu cliente es A con el RUC tal, la factura tal, tu 19 también debe decir cliente tal, con RUC tal, con factura tal. Tu segundo requisito es que si se determina el carácter de cuenta incobrable el 15 de octubre del 2020, tu asiento debe ser realizado el 15 de octubre del 2021, ¿no? Vamos a ponerle 21 acá. ¿Correcto? Aunque esto no se toma de manera literal, se entiende que es en el mismo año, ¿no? Porque la SUNAT ve el gasto como un todo en un ejercicio grabable. Tercer requisito son las 5 opciones que hemos analizado, pues, ¿no? Aquí hay 5 opciones. Y te dice o una u otra. Cualquiera de esos 5 con lo que tú cumplas, tu gasto por cuentas incobrables será aceptado. Entonces, el primer requisito de este la primera opción de este tercer requisito es que esté vencida y que tengas un reporte financiero del cliente, ¿no? Un reporte financiero del cliente, hecho por ti o por Equifax o por Sentinel o por la SBS. Demostrar la morosidad con los documentos, email, WhatsApp, mensajes, llamadas, cartas, el protesto de deuda, llevarlo al banco, que el banco cobre, cobranza judicial, efectuar la demanda, o que pasen 12 meses después de la fecha del vencimiento. La mayoría hace esto porque es mucho más sencillo y no tengo que hacer ninguna de estas cosas. Y el cuarto y último requisito es que figure en el libro de inventarios y balances en forma detallada, discriminada. ¿Correcto? Esos son los 4 requisitos para tener una provisión de cuentas incobrables que sea aceptada tributariamente. Ahora, en nuestro caso práctico, no nos dice nada, no nos dice nada. No dice que hemos iniciado una acción judicial, simplemente que hemos registrado la provisión. Por lo tanto, este gasto no es aceptado tributariamente. Pero yo pregunto, ¿este gasto podrá ser aceptado en el siguiente ejercicio? ¿Ustedes qué dicen? ¿Este gasto podrá ser aceptado en el siguiente ejercicio?
Este gasto, por supuesto, que puede ser aceptado en el siguiente ejercicio. Entonces, recordemos, recordemos que el concepto de adición temporal es un gasto contabilizado que la SUNAT puede aceptar en el siguiente ejercicio. ¿Y por qué lo puede aceptar en el siguiente ejercicio? Porque de repente en el siguiente ejercicio vamos a cumplir con estos 4 requisitos. De repente ahora no cumplo con los 3, de repente con ninguno, ¿no? Y en el siguiente año cumplo con los 4 requisitos. Entonces en el siguiente año, en el 2022, eh, lo voy a declarar como una deducción permanente. Lo que ahora es una adición temporal, lo que ahora es una adición temporal, mañana será una deducción permanente. ¿Y por qué es una adición temporal? Porque es un gasto que la SUNAT no está aceptando. ¿Y por qué no está aceptando? Porque es probable que yo no haya cumplido estos requisitos, pero los puedo cumplir en el siguiente año, claro. Entonces, cuando tú lo cumples, la SUNAT lo va a aceptar. Y cuando la SUNAT lo acepte, se convierte en una deducción permanente. Hoy es una adición temporal. Hoy me refiero al 2021. Mañana es el 2022. Me refiero, será una deducción permanente, porque ya cumplí con los 4 requisitos. Oye, si yo recién cumplo con los 4 requisitos en el 2023, entonces en el 2023 será tu deducción permanente. ¿De acuerdo? De esa manera se trabaja las adiciones. Mi primera adición temporal es por deuda incobrable por 30.000, perdón, 30.000. Voy a cambiar el estado de resultados. Voy a cambiarlo. Aquí le voy a poner 1.800.000. No, 2 millones. Bien, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Pero este resultado antes de participaciones e impuestos es donde yo inicio aquí. Estoy jalando de aquí. D14. D14, 800.000. Estoy jalando de aquí. ¿Correcto? Y este resultado antes de participaciones e impuestos, en mi determinación del impuesto a la renta, se llama resultado antes de adiciones y deducciones. Con esta adición temporal va a ir cambiando hasta llegar a mi renta neta base para las participaciones en las utilidades y luego mi renta neta nueva base para, mi renta neta imponible. Mi renta neta imponible, ¿correcto? Esto ya lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿De acuerdo, chicos? Espero que haya sido comprensible o comprendible. Espero que les haya sido de mucho valor la clase del día de hoy. Valoro mucho su presencia, la presencia de cada uno de ustedes el día de hoy, sábado 5 de febrero, porque es sábado, porque el cuerpo lo sabe. No sé si el cuerpo lo sabe. Yo tengo una pequeña lesión que no me permite que el cuerpo lo sienta o lo sepa. Pero es sábado y por ende es muy difícil dedicarlo al trabajo o al estudio, y así que valoro muchísimo su ímpetu, sus ganas de querer aprender, y bueno, de eso está compuesto la sociedad, ¿no? De personas con ganas de hacer las cosas, de querer ser la mejor versión de sí mismos y poder llegar a los objetivos planteados, a nuestras metas planteadas, cada uno pues por el camino que ellos mismos se tracen, pero lo valoro mucho porque es una actitud, ¿no? Es una actitud, como dice una comediante por allí, positiva, es una actitud positiva el estar ahora, mientras otros están en otra cosa, en diversión, entretenimiento, nosotros estamos nutriéndonos, pero de conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces valoro muchísimo, muchísimo la presencia de cada uno de ustedes y espero que tengan un un excelente fin de semana y a su vez también un excelente inicio de la siguiente semana. Que tengan cada uno de ustedes muy buenas noches y conmigo será hasta la siguiente sesión, que me parece que es el 8 de febrero. Que tengan muy buenas noches, un excelente descanso. Hasta pronto, chicos.